importancia de evangelizar. Ese es el tema del día de hoy. Y vamos a ir como primera cita a Romanos, capítulo 1. Cuando yo hablo muy rápido, cuando voy muy rápido en la enseñanza, es que tengo mucho que decir y quiero que el tiempo me alcance. Si de repente voy muy rápido y usted no me entiende todo lo que yo tengo que decir, le sugiero una cosa: vuelva a escuchar el mensaje en la radio. Ponga atención y fortalezca nuevamente lo que ya escuchó, lo que ya aprendió. Romanos capítulo 1, cuando llegue ahí me dice amén. Versículo 16. Dice la palabra del Señor así, ya están ahí, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí nada más. Qué importantes son las palabras del apóstol Pablo. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, no es poder de Dios para todos. ¿Para quién es poder de Dios? Ahí dice: porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae salvación a nuestras vidas, pero no todos aquellos, no toda la humanidad, no todas las personas, sino solamente a los que creen. El asunto es que el mismo Pablo, después de decir estas palabras, dice: no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio de Dios el Evangelio de Cristo es poder de Dios para mi vida. No me avergüenzo de ello, lo recibo, lo vivo, lo quiero transmitir, pero no todos creen, no todos quieren. Y el mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? O sea, el asunto no es solamente que nosotros creemos porque somos buena gente o porque somos los iluminados de Dios. Nosotros creemos porque alguien nos predicó, porque alguien nos compartió, alguien nos dijo del Evangelio y nosotros escuchamos y el Espíritu Santo trajo convicción a nuestro corazón y entonces nosotros creímos. Pero hay gente que no cree todavía porque no escucha el mensaje. Hay gente que no cree todavía, que nosotros los vemos y decimos: ay, son una bola de pecadores. Pero nosotros también formábamos parte de esa bola de pecadores, estábamos ahí. A lo mejor éramos el centro de todos los pecadores y todos nos veían y nos aplaudían ahí. Mi esposa decía algo bien importante: cuando estamos en el mundo nos ama porque somos del mundo, porque le pertenecemos al mundo. Pero cuando ya no pertenecemos al mundo, cuando no formamos parte del mundo, el mundo nos aborrece. Y entonces nos volvemos como la oveja negra del trabajo, que todos critican, que todos juzgan, que todos murmuran de ella. O con la familia, cuando somos los únicos creyentes, la gente nos ve y dice: ay, pobrecito, ya le lavaron el cerebro. Y somos menospreciados, señalados, juzgados, acusados por la gente, por el mundo, porque el mundo no cree en Jesús. Pero el propósito de Dios es que todos crean. Pero ¿cómo van a creer si los que tenemos el mensaje no les compartimos? ¿Cómo van a creer si los que tienen la palabra, la enseñanza, las buenas nuevas, el Evangelio, los que tienen el mensaje de Dios no lo predican, no lo anuncian? ¿Cómo van a creer los que no han escuchado? Nosotros necesitamos entender que evangelizar tiene una importancia trascendente en nuestras vidas, que es parte del propósito por el cual Dios nos alcanzó. Dios nos alcanzó por una razón. Primero, para darnos salvación. Y segundo, para dar testimonio de que somos el ejemplo vivo, el ejemplo mismo de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí me explico? Ahora pasa algo curioso, sucede algo en nuestras vidas. La Biblia nos habla muy claro y nos enseña muy claro acerca del mensaje del Evangelio y de la importancia de evangelizar.
Cuando hablamos de evangelizar, seguramente usted le viene a la cabeza o ha escuchado a algún predicador, cuando habla, algún pastor, cuando habla de evangelizar, habla de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Búsquelo en su Biblia ahora. Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Mateo 28, 18 al 20. Estamos hablando de la importancia de evangelizar. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy probablemente entendamos esta gran comisión. Cuando hablamos de evangelizar, se habla de la gran comisión, de la responsabilidad que tenemos como creyentes en Cristo, como discípulos de Jesús, de compartir el evangelio. Y probablemente usted diga: sí, yo quiero compartir, pero hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, hay cosas que no comprendo, hay cosas que no sé hacer. Pero es que ¿cómo evangelizo si no conozco el evangelio? ¿Cómo evangelizo si no conozco del mensaje? No he estudiado la Biblia, no he tomado un discipulado, no he ido a un instituto bíblico. ¿Cómo puedo evangelizar? La gran comisión se divide en 4 acciones específicas de las que habla el Señor Jesús aquí en Mateo 28. Ahora, recuerda, este pasaje de Mateo 28 es cuando Jesús ya resucitó. Se les apareció a sus discípulos. ¿Sí está conmigo? O sea, son 4 acciones la gran comisión. Primero, ir y hacer discípulos. Esto debemos hacerlo sin acepción de personas. Es decir, debemos de ir y hacer discípulos, no a los que usted quiere, sino a los que Dios quiere. A veces nosotros pensamos: híjole, pero es que esta persona es difícil. Yo me he sorprendido porque cuando yo pienso: no, es que esta persona no va a escuchar. Cuando yo digo: es que esta persona no va a creer, me va a mandar a volar. Yo me sorprendo porque Dios ya estuvo tratando con esa persona. Y cuando yo llego con el mensaje, la persona cree. Entonces tengo que ir y hacer discípulos. Segundo, tengo que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es suficiente que crean en Jesús y que lo reciban como Señor y Salvador. Tienen que hacer una confesión pública a través del bautismo. Una persona que se convierte a Cristo, el siguiente paso que le toca es bautizarse. Yo les explicaba, creo que fue hace 8 días, el 50% es recibir a Cristo como Señor y Salvador, y el otro 50% es bautizarse en agua. ¿Por qué así? Porque el creer en Jesús, creer en el Señor Jesucristo, te da salvación. Pero bautizarte en agua lo confirma. Das testimonio delante del mundo, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Das testimonio que tú eres que has decidido morir a tu vieja manera de vivir y que ahora quieres vivir en Cristo Jesús. Por eso es importante bautizarse en agua. Amén. Bien, entonces primero es ir y hacer discípulos. Segundo, bautizarlos. Cuando usted le comparta del evangelio a alguien y esa persona reciba a Cristo, usted dígale: tienes que bautizarte. Tienes que bautizarte en agua. El siguiente paso es que te bautices en agua. Y nosotros vamos a tener bautizos en las próximas fechas. El año pasado solamente tuvimos unos bautizos. Este año yo espero tener, espero, y es mi oración, tener 3 tiempos de bautizo este año. Con el primero que vamos a tener ya cubrimos la cuota de todos los que nos faltan en la iglesia por bautizar. Y los otros 2, ¿a quién vamos a bautizar? A los que vengan, a los siguientes, a los que usted va a evangelizar, a los que les va a compartir del evangelio, a los que vamos a traer a los pies del Señor. Amén. Entonces, segundo es bautizarlos. Y tercero es enseñarles que guarden todas las cosas. Jesús les dice: y enséñenles que guarden todas las cosas. Aquí hay algo importante. Me llama la atención que Jesús les dice: enséñenles. No les dice: predíquenles. Dice: enséñenles.
La importancia de enseñar es a través del ejemplo. Y una de las cosas que tenemos que enseñar al nuevo creyente es a obedecer la palabra. Una de las cosas que traemos, o algo que traemos bien arraigado antes de recibir a Cristo, es la rebeldía. Por eso no teníamos a Dios en nuestro corazón. Por eso no creíamos en Jesús. Por eso no creíamos en la palabra. No queríamos venir a la iglesia, porque teníamos una rebeldía arraigada en nuestras vidas muy, muy fuerte. Y entonces algo que va a contrarrestar contra la rebeldía es la obediencia. Por eso es importante, dice que guarden, dice el Señor Jesús, enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. La importancia de enseñarles la obediencia a la palabra de Dios es lo que va a hacer que esa persona se afirme, no que se afirme, sino que se afirme en el Evangelio, que se afirme en el conocimiento de Dios. Amén. Y luego les dice el Señor Jesús ahí en Mateo, en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la cuarta acción que comprende la gran comisión. ¿Cuál es esta acción? Que el Señor Jesucristo se manifieste en nosotros. Porque podemos creer en Jesús. Podemos tener fe en Cristo. Podemos creer en el Evangelio. Podemos creer en la palabra. Podemos creer en lo que Dios ha hablado. Pero es importante, bienvenida. Podemos creer, pase adelante, bienvenida. Podemos creer en lo que la palabra dice. Pero es importante que Jesús se manifieste en nosotros. Que Jesucristo se manifieste en nuestras vidas. Que podamos creer que Jesús es real. Que podamos ver cómo Jesús es real en nosotros y cómo Jesús se manifiesta a favor de nosotros. Nosotros podemos creer en Jesús. Usted puede decir, yo creo en Cristo, creo en Jesús. Creo que Jesús ha venido a mi vida. Pero ¿cómo se manifiesta Jesús en su vida? ¿Cómo hace Jesús presente su existencia en su vida? Con favor, con ayuda, con provisión, con sanidad, con restauración de su corazón, con el perdón de sus pecados, con una vida diferente. Eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente vea que Dios es real. Entonces la gran comisión no solamente es anunciar, ir a ser discípulos, bautizarlos, sino que por último se manifieste Jesús en nosotros. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que compartir. Si usted ya creyó en Jesús, si usted ha recibido a Cristo en su corazón y usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene que llevarle a la gente y decirle, yo también te voy a compartir de lo que en algún momento me compartieron a mí. Esa es la gran comisión, es lo que yo creo ahora y te lo comparto. ¿Ha visto cómo corren los chismes entre la gente? ¿Sí o no? ¿Se ha visto? De repente surge un chisme por ahí. Híjole, fulanita se peleó con su marido. Quien lo escucha, lo cree. Y como lo cree, lo comparte. Si no lo creyera, dirían, no, mejor ni lo digo, que me voy a quemar. Si yo comparto algo que no es cierto, me voy a quemar. Y ahora todos van a decir que no solamente soy chismoso, sino mentiroso también. Pero cuando tú lo crees, el chisme, aunque no lo hayas comprobado, pero te lo creíste, lo compartes. Y así es como se hacen los chismes. Se va extendiendo la pólvora hasta que el chisme creció. Hermanos, si nosotros hemos creído en Jesús, ¿por qué no compartirlo? Si ya creímos que Jesús es real, que Jesús está en nuestro corazón, ¿por qué no compartirlo? Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ahí en Mateo, donde leímos, Mateo 28, les dice, id y haced discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la gran comisión. 4 acciones. Ir a hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todas las cosas, que guarden todas las cosas, y manifestar la presencia de Jesús. Parece muy complicado, pero Jesús es real. Jesús es real. Y nuestro Señor Jesucristo tiene el propósito de transformar nuestras vidas. ¿Qué es evangelizar entonces? De definición de diccionario. Evangelizar es predicar el Evangelio. Así de sencillo. Es decir, evangelizar es predicar el mensaje de Jesucristo
propagar el verdadero cristianismo. Hoy se dice en muchos lugares, es que yo soy cristiano, pero el verdadero cristianismo es el cristianismo que Jesús enseñó, con el que dio ejemplo y que nos enseñó a nosotros, a través de sus discípulos, de los que vinieron después de ellos, para que ellos pudieran recibir el mensaje y hoy nosotros pudiéramos recibir también ese mensaje, el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? La palabra Evangelio viene en una composición de dos palabras. Eu, que significa bien, bueno, bien, correcto, eu, y angelo, que significa mensaje, noticia, anuncio. Entonces, cuando tú conjugas evangelio, quiere decir que son las buenas nuevas. Y el Evangelio de Cristo es las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos en el Evangelio, lo que está escrito en la palabra, cuando creemos lo que está escrito en la Biblia, estamos creyendo en el Evangelio de Jesús, en las buenas noticias que Jesús trajo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la sinagoga? Ahí en Lucas capítulo 4, que dice la Biblia que Jesús lee el pasaje de Isaías y Jesús dice: he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas son buenas noticias. ¿Cuál sería una buena noticia para un pobre? Ya no vas a ser pobre. Y recuerde, yo les he enseñado, la pobreza no es la cantidad de dinero que tenemos, es la ausencia de cosas en nuestras vidas. La ausencia de amor, la ausencia de respeto, la ausencia de cariño, la ausencia de nuestra familia, la ausencia de salud, de bienestar, de tranquilidad, de paz al corazón. A veces somos pobres en todas esas cosas. Puede que tengamos mucho dinero, puede que no tengamos nada, pero esa ausencia nos hace pobres. Y Jesús vino a darnos buenas nuevas. Dijo: yo traigo buenas nuevas para ustedes. Y esas buenas noticias son las que nosotros hemos creído. Usted ha creído en las palabras de Jesús. Usted ha decidido creer en Jesús y decir: yo creo en Jesús. Yo necesito de esas buenas noticias. Yo necesito conocer qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios preparó para mi vida. Yo quiero escucharlo y quiero creerlo. Ese es el Evangelio. La importancia del Evangelio está resumido en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5. Y hasta ahí, versículo 8, dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 11. En esto se resume el Evangelio de Jesús. Mire, escuche. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dios te ama? ¿Cómo lo demostró Dios? Que su Hijo haya muerto por nosotros. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Una persona que no ha recibido el perdón de Dios, su condenación es la muerte eterna. Pero una persona que recibe a Cristo en el corazón, recibe el perdón otorgado por Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no tendríamos el perdón de Dios si no fuera por Jesucristo nuestro Señor. Si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, si Jesucristo no hubiera entregado su vida por nosotros, hermano, nuestra condenación sería la eternidad, una muerte, lejos de Dios. Pero por causa de que Cristo murió por nosotros, ahora nosotros tenemos vida eterna, vida abundante, vida plena en Jesús. Amén. Ok, entonces recuerda, estamos viendo en qué consiste el Evangelio de Jesús. ¿En qué consiste? Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, no solamente somos perdonados por Dios, sino que Dios nos salva de la ira venidera, porque va a haber una ira, acuérdese. ¿Cuál es la ira de Dios? La condenación, el juicio sobre la humanidad. El que la humanidad sea condenada o llevada a un juicio donde la ira de Dios será contra todos aquellos que no se arrepintieron a tiempo. Usted se ha arrepentido a tiempo, gracias a Dios. Entonces Dios nos ha salvado de la ira. A ver,
Dios ya le perdonó. ¿Cómo Dios resuelve el asunto del pecado? Entregando a su Hijo en una muerte, en una cruz, para perdonarnos a nosotros. Y somos perdonados por la sangre de Jesús, pero también somos justificados, somos librados de la ira de Dios. Y dice el versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, Dios estaba enojado con nosotros por causa del pecado que había en nosotros. La lección de los niños del día de hoy, allá afuera, para los niños, dice que es en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, y dice la palabra que a los pecadores Dios no oye, pero a los que deciden ser justos, a los que deciden guardar los mandamientos de Dios, Dios escucha. Cuando nosotros estamos en pecados, hermanos, lejos de Dios, difícilmente Dios nos escuchará. Eso ya se lo enseñé a usted, ¿se acuerda? Ya le enseñé acerca de la... Hola, qué gusto verte. Bienvenido. Cuando nosotros somos pecadores, Dios no nos oye. Usted puede levantar una oración a Dios y decir, Dios, te necesito, Dios, ayúdame, Dios, ven a mi vida, transfórmame, mira, ayuda a resolver este problema, tengo tanta necesidad, quiero que intervengas en mi vida. Y tenemos tantas cargas que queremos que Dios escuche, pero cuando el pecado está en nosotros, hermano, Dios no escucha, hay un impedimento, hay una barrera. ¿Por qué Dios no escucha al pecador? ¿Será que Dios es malo y despiadado y dice, mándele para que se le quite? Por eso no lo voy a escuchar. No, Dios no hace eso. Simplemente Dios no puede estar donde hay pecado. Él es santo. La santidad está rodeando su nombre. Dice la Biblia que los ángeles están en el cielo cantándole a Dios y diciéndole, tú eres santo, santo, santo. O sea, no nada más santo, eres 3 veces santo. Santo por todos lados, por donde lo vea, por arriba, por abajo, por atrás, por delante. Dice que los ángeles, había unos querubines en el cielo, dice la Biblia, que hay unos querubines en el cielo que tienen ojos por todos lados. Y que tienen 3 pares de alas. Y dice que con 2 pares se cubren todos los ojos y con las otras 2 vuelan. Y es tanta la santidad de Dios que los ángeles tienen que cubrirse para no caer fulminados ante la santidad de Dios. Es tanta la pureza que hay en Dios que resplandece Dios. Y por causa de que Dios es santo, no puede estar donde hay pecado. No es que Dios no ame al pecador. No es que Dios no diga, el pecador me cae mal, bola de pecadores, háganse para allá. Si fuera así, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Sino por cuanto somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios quiere traer esa restauración a través del Evangelio a todos aquellos que no creen. Hoy usted ha creído y ha recibido el Evangelio, las buenas noticias. Pero hay otros que no han creído, que necesitan creer, que necesitan escuchar lo que usted escuchó. Y por eso la importancia de poder compartir a otros de este mensaje. Evangelizar o compartir del Evangelio de Jesús es compartir de las buenas noticias que Jesús nos dio, que están escritas ahí en los Evangelios, que habla de esas buenas noticias que Jesús compartía. Imagínense una mujer afligida por una enfermedad por 40 años. 38 años una mujer tenía flujo de sangre. No tenía una menstruación normal, tenía un flujo de sangre constante todo el tiempo. Todo el tiempo estaba teniendo un flujo de sangre, era una enfermedad que la estaba agobiando. Era una mujer próspera, rica económicamente, pero por causa de la enfermedad toda su riqueza se fue en médicos, y ningún médico de aquel entonces pudo saber qué es lo que esta mujer tenía. Estaba afligida, la enfermedad la estaba acabando. Yo creo que tenía un grado de anemia tipo 3 ya por tanta sangre que había perdido, enferma, débil, cansada. Y oye que Jesús está en su ciudad y dice, esta es mi última oportunidad. Si Jesús no puede sanarme, nadie más lo puede hacer. Y corre a Jesús. Bueno, no corrió porque no podía, pero se acercó a Jesús. Y ella decía en su corazón, si tan solo toco el borde de su manto. Mira, el borde del manto son unos flecos
Para los judíos el borde del manto son unos flecos, como unas barbitas, como los rebozos que tienen unas barbitas, pero ellos tienen un propósito esas barbas. Ese borde significa la mano de Dios. Entonces la mujer dice, si tan solo toco el borde, o sea, toco la mano de Dios, seré sana. Y la mujer va a escondidas y toca el borde del manto de Jesús y la mujer recibe sanidad. Lo interesante de esto es que nadie más lo supo más que ella. Y Jesús, que dice, alguien me ha tocado. Y sus discípulos, Señor, toda la gente te aprieta, toda la gente está sobre ti y dices que alguien te ha tocado. Por supuesto que alguien te ha tocado. Y Jesús dice, no, alguien me tocó de manera diferente, porque sentí el poder que salió de mí. La mujer quedó sana en el instante. Y cuando Jesús pregunta y la mujer escucha que está preguntando, que Jesús se dio cuenta, la mujer tiene temor de perder su milagro y voltea y le dice a Jesús, Señor, fui yo. Y le platica, he estado enferma por 38 años, he tenido una pérdida de sangre constante, fui a los médicos, me acabé mi dinero y nadie pudo hacer nada por mí. Y hoy vine y te toqué y he sentido el milagro en mi cuerpo. Y Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado, le dijo te ha salvado. Es decir, no solamente has recibido el milagro de la sanidad, sino que también has sido perdonada por todos tus pecados. Ese es el Evangelio de Jesús. Eso es lo que creemos hoy. Por eso cuando tú crees al Evangelio, no solamente recibes el perdón de tus pecados, sino que también puedes recibir la sanidad a tu cuerpo y lo que tu cuerpo necesita y la restauración que tu vida necesita para tener una vida plena y completa como Dios prometió. Cuando tenemos tantas batallas en nuestras vidas, cuando tenemos tantas dificultades, no es que Dios se haya equivocado en nosotros, que haya dicho, ay, me equivoqué, se me chispoteó. Híjole, no me di cuenta que le estaba yendo tan mal. Se me olvidó que fulano estaba ahí en la tierra. Simplemente hemos estado lejos de Dios. Y como hemos estado lejos de Dios, todas las cosas se complicaron en nuestra contra. Pero Jesús vino a darnos buenas noticias. Jesús vino a enseñarnos la importancia de lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Qué tan importante es lo que Jesús vino a hacer por nosotros? En Filipenses, capítulo 2, no, ahorita lo leemos. ¿Está ahí? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer todos juntos ahí. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 5 al 8. Leemos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a darnos el ejemplo de cuánto amor tiene Dios por nosotros. Jesús es Dios y está sentado a la diestra del Padre, con gloria, con majestuosidad, como el mismo Padre. La Biblia dice que Dios y el Padre son uno solo, uno mismo. Y entonces Jesús está sentado en su trono, en la eternidad, con Dios, y el humano empieza a pecar. Y Dios dice, ¿cómo lo vamos a ayudar? Yo he establecido, el Padre dice, yo he establecido que el que peca tiene que morir, que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y entonces Jesús dice, porque dice aquí en Filipenses, dice que se despojó a sí mismo, es decir, de voluntad personal, de manera personal, Jesús dijo, yo voy a morir por ellos. Si Pablo tenía que morir en la cruz, Jesús dice, no, yo ocupo el lugar de Pablo. Si Carmen tenía que morir en la cruz, no, yo voy a ocupar el lugar de Carmen, el lugar de David, el lugar de Fabi, de Irma, de cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo voy a morir en su lugar. El Padre no lo obligó a venir. Jesús se despojó a sí mismo.
Dijo, yo voy en su lugar, yo voy a ocupar su lugar en la cruz. El castigo que era sobre de ellos, sea sobre mí. Lo que ellos tenían que pagar, yo lo voy a pagar. Ese es el sacrificio de Jesús. Lo hizo de manera voluntaria. Se despojó del trono, del ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, semejante a cualquiera de nosotros, vulnerable a las tentaciones y al pecado. Él también fue vulnerable a las tentaciones y al pecado. La diferencia es que él no pecó. Y siendo forma de hombre se humilló todavía más. O sea, yo puedo ser un hombre igual que él y trabajar juntos y hacer las mismas labores y vivir en la misma ciudad. Y pudiéramos decir cuál es el mayor. ¿Cuál es el mayor entre él y yo? ¿Cómo podríamos ver la diferencia entre quién es el mayor entre él y yo? Quizás mediríamos por posesiones, ¿no? Sería una forma de medir quién es el mayor. Pues él tiene 3 casas, no, pues yo nada más tengo una. Tiene 4 carros, no, pues yo nada más tengo uno. No, pues tiene 3 cuentas en el banco, no, pues yo nada más tengo una, no, pues entonces él es el mayor.